es la hipotenusa en un triángulo rectángulo? ¿Cómo usted me la define? ¿Cómo me dice, profesora? Así se puede distinguir. ¿Cómo distingo la hipotenusa? Es la que está al lado contrario del ángulo de 90 grados. Bien, O muy buena el definición. lado más largo de toda la Excelente. figura. Súper, ¿ya? De dos formas, como decía el compañero. La hipotenusa puede ser vista como el lado que está opuesto al ángulo 90. Aquí está el de 90, entonces esto sería la hipotenusa. O bien el lado más grande de los tres. ¿Ya? Siempre el mayor es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces también puedo verlo como lado mayor. Ya. ¿Qué me dice el teorema? Me dice el teorema que usted va a establecer una relación entre los catetos y la hipotenusa. Ya recuerde que los otros que no tienen, que forman el ángulo de 90 son los catetos. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál sería la definición de los catetos? Un cateto es un lado del triángulo rectángulo que forma parte del ángulo de 90, ¿ya? O que forma la L, ¿ya? Recuerden que un ángulo de 90 visualmente es una L. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice, usted va a elevar al cuadrado cada cateto, va a sumar, por eso dice que es la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos, y ese resultado es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa, lo que está aquí, ¿ya? Pero a su vez, si yo tengo tres números, cualquiera, pero que cumplen con el teorema de Pitágoras, o sea, que el mayor al cuadrado, que sería la hipotenusa, es igual al cuadrado de la suma, ¿cierto?, de los otros dos catetos, cuadrado de uno más el cuadrado del otro. Si se cumplen esos tres números, yo digo, estos números son tríos pitagóricos, o sea que cumplen el teorema de Pitágoras. O sea que con esos tres números puedo construir un triángulo rectángulo. ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Como aquí fíjese que esta fórmula relaciona suma de cuadrados igual a otro cuadrado, va a ser súper importante el concepto de entender extraer raíz, ¿ya? O sea, por ejemplo, si en algún caso, no sé, al final le da x igual a raíz de 81, usted me va a decir que el valor que estoy buscando, ¿cuánto es? ¿Qué valor sería? ¿Cuánto vale esto? 9. 9, ya. Por eso es que es importante el concepto de la raíz, ¿ya? De la raíz cuadrada. Veamos, nosotros estábamos trabajando en la página 138, en la clase anterior. Trabajamos el ítem 1 y 2, si no me equivoco. Bueno, acá en el 3 se ven como figuras un poquito más complejas, pero nosotros igual podemos ver triángulos rectángulos acá. ¿Ya? Entonces, veamos. Vamos a primero separar la figura y ver qué vemos en esta figura. Y esta figura, si uno ve los lados, son 4 lados en total, así si la ve por el contorno, o sea, sería un cuadrilátero. ¿Ya? Tiene 4 lados, como que se parece como a un volantín, una cosa así, pero es una figura de 4 lados. Pero si yo le pregunto a usted, ¿cuántas figuras ve si usted lo separa? ¿Qué ve cuando usted lo separa? Dos triángulos, profesora. 2 triángulos. Ya, vamos a separar. Y vemos 2 triángulos. Ya, y los voy a poner en la misma posición que yo separé. El primero sería este, ya que está un poquito chueco aquí, pero que sería que este vale X, este vale 12 y este vale Y, que sería este. ¿Ya? Y el segundo sería este así, ahí estaría el de 90, que este vale 4,
que este vale 3 y ese vale X. ¿Ya? ¿Los ve? Entonces se nos formaron dos figuras. ¿Y cómo son estas figuras? No son cualquier triángulo. ¿Qué tipo de triángulos son ambas figuras? ¿Qué tipo de triángulos son? Rectángulo, ¿cierto? ¿Y por qué rectángulo? Porque el dibujo me dice, mire, aquí hay un cuadrito, o sea, forma un ángulo de 90, forma una L. Entonces son dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Ya. Para poder calcular lo que me piden y aplicar el teorema de Pitágoras, porque voy a tener que hacerlo, tengo que fijarme con cuál triángulo voy a partir, con el 1 o con el 2. ¿Y cuál es la estrategia para esto? Ver en qué triángulo solamente me falta el valor de una variable. Por ejemplo, en el primero, ¿qué me está faltando? El valor de Y y el valor de X. Pero en cambio en el segundo me está faltando el valor de X. Entonces, ¿con cuál triángulo parto aplicando el teorema de Pitágoras? ¿Con el 1 o con el 2? Con el 2. Con el 2, ¿cierto? Entonces vamos a partir con el 2. Ya, y aquí lo voy a tratar de dibujar más bonito. Y estaría ahí. Este sería el 4. Este sería el 3. Y este sería el X. Ya, entonces vamos a identificar qué es lo que es la X en este triángulo. En este, porque la X... Hipotenusa. Ya, hipotenusa, porque la X podría ser cateto en el otro triángulo. No necesariamente va a ser lo mismo. Ya, si es hipotenusa, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Ya. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice, mire, usted va a calcular la hipotenusa al cuadrado y va a ver, ¿cierto?, que tiene que igualarlo al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Como hay cuadrados, en algún momento, antes de encontrar la respuesta final, voy a tener que calcular raíces cuadradas. Pero primero vamos a reemplazar. Ya. ¿Sabe cuánto vale la hipotenusa? No, porque es lo que estoy buscando. Entonces coloco x cuadrado. Un cateto mide 3. 3 al cuadrado. El otro cateto mide 4. Primero resuelvo los cuadrados. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. Busco un número que elevado a 2 le dé 25. O sea, usted está pensando, si usted aplica aquí extraer raíz, sería, claro, sería pensar qué número tiene raíz perfecta cuadrada de 25, sería 5. O sea, ya este x pasa a ser 5. Resolvimos el primero. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Pregunto? ¿O algo no entendí? Pregunto de nuevo, ¿entendió bien? Que este ejercicio se dividió en dos partes y tengo que ver, visualizar con cuál de las dos partes que se dividió empiezo el ejercicio. Como aquí estamos hablando del teorema de Pitágoras, primero tenemos que distinguir que lo que me están pidiendo es si es hipotenusa o cateto. En este caso la hipotenusa, apliqué el teorema y me dio que la hipotenusa vale 5. Pero en este triángulo, Profe, dígame, disculpe, ¿no sería 5 al cuadrado? no, porque ¿cuánto es la raíz cuadrada de 5? Aquí yo estoy pensando un número que elevado a 2 me dé 25. ¿Cuál es ese número? ¿Qué número elevado a 2 me da 5? Lo puedo pensar así. O bien pensarlo así. Decir, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? La raíz cuadrada de 25 es 5. Porque 5 por 5 me da 25.
¿Se entendió? ¿Para quién me preguntó? A mí me interesa que quede claro esto. Sí, profe. Ya. Ahora vamos a resolver el 1. Ya, pero vamos a poner el 5, miren, en el triángulo. Vamos a dejar un poquito más bonito. Ahí estaría. Ya. Aquí está el i y ahí está el 12. Como ya sabemos cuánto vale el x vale 5. Pero usted tiene que preguntarse aquí, el x ya no es hipotenusa. ¿Qué es lo que es? En mi triángulo nuevo, Un cateto. cateto. Entonces lo que yo establezca aquí como hipotenusa o cateto, en el otro triángulo puede que no sea lo mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, el x vale 5 y lo reemplacé. Pero me están pidiendo el i. ¿Qué es lo que es el i en mi triángulo? Porque aquí ya me quedo con una Hipotenusa, ¿no? hipotenusa. ¿Ya? Entonces lo mismo, decimos, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ya. Hipotenusa no la conocemos. Y cuadrado. Un cateto es 5 elevado a 2 más el otro cateto es 12 elevado a 2. ¿Cuánto es 5 elevado a 2? 25, ¿Cuánto es 12 elevado a 2? 144, Ya, súmelos. ¿Cuánto le da? 169, 169. Ya, ahora aquí usted en vez de trabajar con la raíz cuadrada, que puede que le cueste mucho, piensa un número que elevado a 2 le dé 169. ¿Lo encontró? 13. 13. Ya, 13. Si yo quiero hacer como más matemático e incorporar lo que ya hemos aprendido, yo digo, bueno, extraigo raíz, porque así se termina este ejercicio matemáticamente. Y digo, x es igual a raíz de 169. Y que va a ser lo mismo que 13, ¿no? ¿Por qué? Porque 13 por 13 me da lo de adentro. Pero acá cuando termino este ejercicio con extraer raíz, estoy entendiendo que es el concepto de raíz cuadrada. Cuando lo veo desde acá, sin hacer este paso, lo veo como potencia. ¿Se entendió? Pregunto. Entonces la respuesta sería que x vale 5 centímetros e y vale 13 centímetros. ¿Ya? Y solamente la pregunta me decía calcular las medidas que faltan. En algún ejercicio a lo mejor me podría decir calcula el perímetro. ¿Ya? Ojo con lo que nos pregunta. Pero aquí solamente la medida que falta. ¿Duda, consulta? ¿Muy difícil el ejercicio? ¿Qué le No, puedo? profe. Ya. Lo importante es eso de tener en mente de separar, ¿ya? Y visualizar, como estamos nosotros con el triángulo rectángulo, la separación tiene que ser en dos triángulos rectángulos, o en tres, o en cuatro, no puede ser triángulos de otro tipo, ¿ya? Fíjese en este ejercicio. No entendió nada, Ricardo. Ya. Primero, ¿entendió cómo separar el dibujo, Ricardo? ¿Que este ejercicio tengo que separarlo? Ya. ¿Por qué tengo que separar este dibujo y no lo puedo trabajar así entero? Porque ¿qué estamos aplicando nosotros? Estamos aplicando el teorema de Pitágoras en triángulo rectángulo. Entonces, la única opción de esto es que lo separemos en triángulos. Ricardo, ¿cuántos triángulos ves tú interiormente? 2. Muy bien. Los voy a separar. ¿Ya? Los voy a separar acá, miren. Ahí, por favor, mi dibujo no es tan perfecto como lo que está arriba, pero trataré de hacerlo derechito. Este de acá, que es el que estoy escribiendo, sería Z, Y y 8. Y ahí estaría el ángulo 90. ¿Lo ven? Y el otro triangulito sería este. Ya, este. Ya.
Ay, perdón. Ahí está medio chueco. Ya. Y esto sería X 17 y 8. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Profe, ¿por qué el 8 está en el primer triángulo y en el segundo No. está El por la 8, mitad? el 8 indica como la dimensión de esto. La dimensión de ese Ah, lado. ya, profe. ¿Ya? Es que lo pone un poquito separadito para que entienda que es como la dimensión de eso. ¿Ya? Ya. Y mire, y uno me podría decir, profesora, yo veo un tercer triángulo. Claro, de este grande, ¿cierto? Ya, pero este grande yo no sé si es rectángulo. Ahí yo no sé si es rectángulo. ¿Ya? Pero al menos sé que hay dos triángulos rectángulos, que son los de adentro. ¿Se entiende? Pregunto, ¿se entendió? Por eso que no formalizo el tercero, porque el tercero yo no sé si es rectángulo. Ya. Entonces, ya. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Usted tiene que partir con uno de los triángulos que usted formó, donde falte solamente un lado, una dimensión, ¿ya? De él para aplicar el teorema. Entonces usted mira el 1 y el 2, en donde solamente me falta un valor, desconozco uno de los tres. En el segundo. En el segundo, ¿se entendió hasta ahí? ¿Por qué parto con este y no con el 1? Porque esa información que yo estoy extrayendo es poder inferir como de dónde parto este ejercicio, de dónde me tomo para empezar. Entonces, parto por el 2, ¿ya? Entonces, el 2, el segundo triángulo, por ese triángulo parto. Entonces, lo voy a anotar. Y voy a poner aquí el 8, el 17 y el X, ya. ¿Estamos claros que partimos por el 2? Sí. Ya, entonces, primero, separo esta figura en triángulo rectángulo. En todos los triángulos rectángulos que yo sepa distinguir, ya. Alguien me podría decir, profesora, el triángulo grande se ve como rectángulo, pero no tengo certeza porque aquí, en esta parte, no me aparece el cuadradito. Me tiene que aparecer el cuadradito. Por eso que yo lo separé en dos nomás. Ya. Entonces, esto quiere decir que el teorema de Pitágoras, ¿cuántas veces lo voy a tener que aplicar? ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces, porque tengo dos triángulos. Muy bien. Luego, yo observo mis dos triángulos que separé en este caso y digo, me tengo que quedar primero para aplicar en primera instancia el teorema con aquel que le falte un lado, que desconozco un lado. En este caso es con el triángulo 2, porque aquí le faltan dos, pues yo no sé cuánto vale z ni cuánto vale y. En este caso me dice, oiga, solamente le falta el x. Ya. Entonces tomo esto y vamos a aplicar el teorema, pero antes de aplicar, primero, interpreto. Lo que me está faltando que es x. ¿Qué es lo que es? ¿Cateto o hipotenusa? Un cateto. Un cateto, ya. ¿Por qué es un cateto y no es una hipotenusa? ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? ¿Cómo entiendo que Porque es no un...? está frente al ángulo de 90 grados. Claro, está formando el ángulo 90, ¿cierto? Está ahí formando la L. ¿Ya? Ya. Entonces, lo otro que tengo que distinguir, bueno, este va a ser cateto y este también va a ser cateto, porque están formando la L. Por lo tanto, el 17, ¿qué es lo que va a hacer? Hipotenusa. Hipotenusa. Fíjese que después de dividir y decir con cuál empiezo, tengo que distinguir en mi triángulo que seleccioné quiénes son los catetos y quiénes son la hipotenusa. Porque ahora digo, bueno, vamos a aplicar el teorema.
a aplicar. Y decimos, ¿qué dice el teorema? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Qué vamos a aplicar? El teorema de Pitágoras. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? No importa que vayamos más lento, pero me interesa que entiendan. Ya, ahora vamos a ir colocando los valores según mi dibujo e ir desarrollando la ecuación. ¿Hipotenusa la conoce? Sí, pues, aquí la distinguimos, 17. 17 al cuadrado. Es igual a un cateto que no lo conozco, que le voy a poner x cuadrado, más el otro cateto que es 8 y lo elevo a 2. Desarrollamos los cuadrados. ¿Cuánto es 17 al cuadrado? Usted va a tener que, o a mano o con calculadora, decir 17 por 17. ¿Y cuánto le da eso? 289. 289. Igual x cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64. Ya. Como lo habíamos visto ayer, si me están pidiendo un cateto, este que está sumando, ¿cómo aparece al otro lado con el 289? Restando. Restando. Ya. ¿Cuánto es 289 menos 49? Perdón, menos 64. Leí mal el número. ¿Ah? 225. 225. Ya. Ahora usted puede pensar qué número elevado a 2 elevado a 225 para intuir la respuesta. 15. Pero, bien, pero matemáticamente, ¿cómo desarrollo esto para terminar mi ecuación? Digo, extraigo raíz cuadrada. Entonces, ¿qué número al cuadrado me da 225? ¿O cuál es la raíz cuadrada de 225? Sería 15. Ya. Entonces, el valor en este caso era 15. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Pregunto? Sí, profe, se entendió. Ya. Ahora retomamos el primer dibujito que me falta. El 1, ¿ya? Gracias por responder. Pero ahora, fíjese que en este 1, ya, tengo aquí el I, el Z y el 8, ya. Lo voy a poner aquí en el dibujo grande, el valor. 15, ya. Pero fíjese en el dibujo. Dice que todo este pedacito vale 25. Si ya usted sabe que el X vale 15, que es de acá hasta acá, eso vale 15. ¿Cuánto vale la Y? Este pedacito, ¿cuánto tiene que valer? 10, profe. 10, muy bien, excelente. Porque este pedacito que está en rojo más este pedacito que está en negro me tiene que dar 25. Por eso que era importante este 25 que estaba acá, que no lo habíamos visto. ¿Ya? Porque este no tenía X, po. Este no tenía X, entonces cuando saqué el X dije, churra, ¿dónde lo reemplazo? No me sirve acá. Pero me servía en el grande. Entonces, al observar, este vale 10. Entonces, fíjese que me quedó solamente con una letra buscar, la Z. ¿Se entendió ahí? Que toda la información del dibujo me sirve, porque habíamos perdido en un momento la noción del 25. ¿Quedó clarito? Entonces ahora, como reemplazamos, ya esta me queda con 1, que es Z. ¿Qué es lo que es Z en mi dibujo? ¿Qué es lo que es Z? No, esto no entra en la prueba, Ricardo. ¿Ya? En la prueba entra lo que vimos al principio. Calcular raíces cuadradas, esto entra en la otra prueba. ¿Ya? Para que no se estén asustando. ¿Qué es lo que es Z? Hipotenusa. Hipotenusa. Por lo tanto, esto es cateto y esto es cateto.
Ya, aplicamos el teorema. Decimos, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto, al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Hipotenusa sería z cuadrado igual a un cateto, que es 10 al cuadrado, más el otro que es 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64. Ya. Z al cuadrado es igual a 164. No se asuste si no le da entero, ¿ya? Porque recuerde que hemos trabajado con raíces que no son perfectas. ¿Hay algún número que multiplicado por sí mismo le dé 164? Si usted dice 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, y así, ¿encuentra que alguno de esos resultados le dé 164? No, profe. No, entonces usted va a tomar su calculadora y va a poner raíz cuadrada de 164, y a mí me dio un aproximado de 12,8 centímetros. Entonces los valores que me faltaban, la respuesta sería x es igual a 15, y es igual a 10, y z es igual a la raíz cuadrada de 164, que un aproximado es 12,8 centímetros. ¿Difícil el ejercicio? ¿Fácil? ¿Complicado? ¿Hay que tener ojo? ¿Cómo lo ve el ejercicio? ¿Cómo ve el ejercicio? ¿Se va entendiendo un poquito más? Pregunto. Si algo no entiende, ¿dónde es que a usted todavía le cuesta visualizar este tipo de ejercicio y decir, a ver, en esta parte, profesora, me está costando? Porque es importante. ¿O no entendió nada? ¿Alguien no entendió nada, por ejemplo? ¿Desde un principio alguien no entendió nada? Ya, si retomamos este ejercicio como para finalizar la clase, que ya nos quedan como unos 6 minutitos, primero, como este es un ejercicio un poquito más complejo, separo la figura en triángulos rectángulos. En todos los triángulos rectángulos posibles que yo pueda ver, solamente 2. Alguien me podría decir, pero profesora, el triángulo grande es rectángulo. No lo sé. ¿Por qué? Porque el dibujo en esta parte de arriba, acá, no me pone el ángulo de 90. Así que solamente 2. Luego que separé, veo con qué triángulo empiezo. Empezamos con el 2. ¿Por qué empezamos con este? Y aquí podríamos decir, empezamos con el 2. ¿Por qué empezamos con el 2 y no con el 1? Porque en el triángulo... tiene dos valores. Claro, ¿cierto? En el triángulo 2 yo ya me sé 2 de los 3. Entonces tengo que descubrir 1. Ya, bien, entendí eso. Ahora, ¿qué hago? Ya tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Antes de aplicar, visualizar. ¿Quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos? Hipotenusa en este caso es 17 porque está frente al ángulo 90. Y los catetos son los otros 2. ¿Qué me dice el teorema? Esto me lo tengo que aprender. Dice hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Reemplazo los valores. Hipotenusa sería 17 al cuadrado igual al cateto que estoy buscando, que es x al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 8 al cuadrado. 17 al cuadrado es 289, 8 al cuadrado es 64. Como quiero despejar el x cuadrado, este 64 pasa restando, lo que hace que al final me dé 225. Pero 225 es igual a un valor al cuadrado. Extraigo raíz, porque así lo termino matemáticamente, y aquí estamos con el concepto que vimos la
unidad anterior, que es el que va a ser evaluado, aquí nomás recién, ¿ya? Y decimos, ¿hay algún número que su raíz cuadrada sea 225? El 15. ¿Por qué es el 15 y no otro número? Porque 15 por 15 me da 225. Reemplazo aquí, aquí no puedo reemplazar porque no había X, pero reemplazo mi figura grande. Me fijo, de aquí a acá son 15. Todo esto, toda esta distancia es 25. Por lo tanto, esta distancia en roja vale 10. ¿Por qué? Porque 10, que es el pedacito en rojito, más este pedacito en negro, tiene que darme 25. Si ya tenía 15, son 10. Con ese dato ya puedo trabajar mi primer triángulo. Y me va a faltar solamente un valor que es el z. Distingo nuevamente. ¿Qué me está pidiendo z? ¿Qué es lo que es? Es la hipotenusa. Y los otros son los catetos. Aplico el teorema de ¿quién? De Pitágoras. Y digo, bueno, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Me lo debo aprender, ya no hay otra opción. Hipotenusa era z, z al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado que lo conozco, 10 al cuadrado, más el otro que es 8 al cuadrado. Desarrollo los cuadrados, en este caso 10 al cuadrado es 100, 8 al cuadrado 64, sumo. Ya. ¿Hay algún número entero que elevado a 2 me dé 164? La respuesta es no. ¿Y cómo lo encuentro? Yo voy diciendo 1 por 1 me da 1, 2 por 2 me da 4, y así hasta ver si tengo la posibilidad de llegar justo al 164. No existe. Extraigo la raíz, por lo tanto tendré que usar mi calculadora y sacar raíz cuadrada de 164 y me da un aproximado de 12,8. Ya tengo toda la respuesta. Entonces empiezo a juntar. ¿Cuánto era el X? 15. ¿Cuánto era el Y? 10. ¿Y cuánto es la Z? 164, la raíz cuadrada, o el aproximado 12,8. ¿Se entendió? Vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Entonces, en este tipo de ejercicio, primero, separar, distinguir cuántos triángulos encuentro. ¿Está todo ok? Ya, igual siga repasando. ¿Ya? Voy a irme al Meet. No me aparece. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya vamos a detener la grabación. Entonces con eso estaríamos terminando la clase. Antes de terminar, recordar algunas cositas. Ya. Primero que todo, está publicado ahora a las 11 el test de raíces cuadradas. ¿Ya? Tienen plazo una Profe, semana. sigue grabando. Perdón, sí. Ya, gracias.